Hola, se va a hacer tu portafolio de evaluación docente en educación parvularia y en especial si es primera vez que va a dar tu portafolio, a lo mejor lo diste antes pero hace muchos años y no te acuerdas mucho qué cosas nos pedían. Mira este video porque te voy a explicar cuáles son los documentos que hay que tomar en cuenta, qué cosas nos van a pedir, todas esas cosas. Bueno, entonces los documentos que necesitamos para empezar a trabajar son primero el marco de la buena enseñanza, que nos va a servir para saber qué específicamente nos están pidiendo. También el manual de portafolio, donde están las instrucciones para hacer el portafolio, y las rúbricas, que son lo que se ocupa para revisar nuestro portafolio. Y entonces el primer referente del marco de la buena enseñanza, aquí lo podemos bajar de la biblioteca digital del Mineduc, también está en el CPP, en la Subsecretaría de Educación. Aquí elegimos uno, por ejemplo, yo hablo acá el de la biblioteca digital. Y entramos de acá y vas a ver que está el documento, lo descargamos. Y aquí está nuestro marco para la buena enseñanza. Y lo bueno es que aquí se explicita lo que se supone que tenemos que entender y saber de nuestros estudiantes. Sobre todo en los dominios, criterios y descriptores. Viene una presentación y después vienen unos descriptores. Si uno baja, dice, por ejemplo, dominio A, que de un dominio son 4 dominios, ¿cierto? Mira, me voy a mostrar acá 4 dominios, donde están agrupados todas las cosas que se espera que nosotros sepamos de nuestros estudiantes y demostremos con esta evaluación docente. Entonces está dentro del dominio A, hay 4 criterios, del dominio B, que tiene que ver con el ambiente de aprendizaje, tiene 4, y así cada uno tiene 4 dominios. Por ejemplo, vemos de acá dentro del dominio A, preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a ver que el primer dominio dice: dominen los conocimientos disciplinarios y pedagógicos vinculados al currículum vigente. Y lo bueno es que acá viene una descripción de lo que quiere decir ese criterio, qué se espera de nuestro trabajo, qué se espera que sepamos. Y mejor aún, viene acá abajo, si bajamos, viene un cuadrito. Primero tenemos que leer, ¿cierto?, la descripción, pero después viene un cuadrito con los descriptores, o sea, qué cosas observables se espera que nosotros cumplamos, digamos, para que demostremos que trabajamos con ese criterio, que dominamos los conocimientos disciplinares, pedagógicos y vinculados al currículum vigente. Ese criterio lo demostramos con estos descriptores. Por ejemplo, que dominamos los conocimientos referidos a los fundamentos y principios de la educación parvularia y los incorpora a su quehacer educativo. O que domina los conocimientos fundamentales de identidad y autonomía, convivencia y ciudadanía, corporalidad y movimiento, y conoce didáctica para promoverlos. O sea, conozco estos conocimientos fundamentales, pero también su didáctica. Y así entonces vamos viendo que cada criterio tiene uno de estos descriptores. Y eso es lo que se trata de demostrar que nosotros sabemos con esta evaluación docente. El siguiente documento que necesitamos entonces son las instrucciones de qué es lo que tenemos que hacer en el manual para demostrar estos criterios. Y para bajarlo, lo que tenemos que hacer es entrar a la página docentemas.cl. Entramos a la página y vas a ver que aquí dice manuales de instrumentos. Abrimos este link acá y vamos a ver que está manual de educación parvularia. Aquí lo ponemos descargar, aquí lo puedes descargar. Y otro documento que vamos a tener que descargar son las rúbricas, que es el instrumento donde nos dicen qué es lo que nos van a estar evaluando. Entonces aquí vamos a bajar y vas a encontrar rúbricas de educación parvularia. Entonces con eso ya va a tener los 3 documentos más importantes: el marco de la buena enseñanza de educación parvularia, ojo, no confundir con el marco de la enseñanza general, y también entonces las rúbricas y en los manuales. Además de esto, lógicamente uno tiene que trabajar con el referente curricular, y también está aquí en la página bases curriculares de educación parvularia, pero algo que uno tiene, digamos, maneja generalmente. Por eso me voy a referir más que nada a el marco de la buena enseñanza y también al manual y las rúbricas. Entonces, una vez que habla de estas instrucciones, dice manual de portafolio de educación parvularia, ¿ves acá? Y viene primero con una introducción que nos dicen cuáles son las tareas, qué apoyos tengo. Uno lo puede leer, pero vamos a ir directamente a las tareas para contarte más o menos qué nos piden hacer en este portafolio a modo de introducción, ¿cierto? Para que puedas prepararte para esta tarea. Y tenemos de acá el módulo 1, que tiene 3 tareas que son más bien escritas. Aquí nos van a pedir la planificación de 3 clases o 3 experiencias de aprendizaje. Además, dentro de esta descripción, incluso antes de describir estas clases en unos formatos que nos entrega acá, tenemos que describir la planificación de las 3 clases. ¿Qué pasó en estas 3 clases? Entonces nos van a pedir copiar y pegar el OA que hemos elegido, que puede ser comunicación integral o interacción y comprensión del lector, ¿no? ¿Cierto? Un OA. También tenemos que pegar un OAT,
que esa es la diferencia, una de las diferencias entre este portafolio y el portafolio de básica y media, que ya tenemos que copiar y pegar el OAT del ámbito de personal y social. Entonces copiamos y pegamos esos dos OAT y después nosotros creamos un objetivo para la clase. Dice, señale los objetivos específicos. Bueno, puede ser más que un objetivo de la clase. Entonces se pone ese objetivo que tenga la habilidad cognitiva, que es este verbo en infinitivo que está al principio, después el conocimiento y además tenga la parte actitudinal. Tenga estos tres elementos si queremos hacer un objetivo único. Y después en la clase tenemos que detalladamente explicar cómo cumplimos con esto que nos pusimos de estos objetivos. Y ojo que una de las cosas más importantes de este portafolio es la coherencia. O sea que yo lea cada una de las actividades que van a hacer mis estudiantes, las acciones que, cómo hago para que participen, cómo organizamos el espacio, lo que le vamos a preguntar a los niños, etcétera. Y todas esas cosas en el fondo tienen que ser coherentes con el objetivo que me propuse. Y el objetivo que yo he propuesto acá tiene que verse que yo lo estoy cumpliendo con las actividades. Entonces, por ejemplo, si yo puse aquí un 1A del ámbito de desarrollo personal y social, entonces aquí puedo estar trabajando un ámbito actitudinal, lógicamente. Entonces ese ámbito actitudinal también tengo que, en la descripción, tiene que quedar claro que está relacionado con esa parte del objetivo. Entonces tenemos que hacer estas tres planificaciones de clase que cumplan con eso, pegar el objetivo de ahí 1A y poner la descripción de la clase. Ahora, lógicamente, después de este video, la idea es que tú leas con detalle las cosas que están acá. Pero además de eso, nos van a pedir, si subimos, que describamos cómo son nuestros alumnos. Porque tiene que quedar claro que las clases le hicimos especialmente para nuestros estudiantes. Entonces, la primera parte, que a lo mejor va a escuchar en las redes sociales, se ha hablado harto de esto, es la caracterización. Entonces aquí tenemos que demostrar, conocer cómo son nuestros estudiantes, las características que inciden en el aprendizaje y en el desarrollo del grupo. Y además, nosotros para poder tener el destacado nos dicen acá que cuando consideramos distintos ámbitos de las bases curriculares de educación parvularia para describir los aprendizajes que poseen los niños. Y nos dicen además que esta caracterización es para demostrar que nosotros cumplimos con este indicador, ¿cierto? Dominio A considera la característica y formas de aprender de todo y todas las niñas en preparación al proceso de enseñanza-aprendizaje. A2. Entonces uno lo que debería hacer acá es irse al manual, es el criterio A2. Entonces considera las características y formas de aprender de los niños y las niñas en preparación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces acá en la caracterización, en el fondo nos van a estar tratando de observar algunas de las cosas que están acá, punto A3. 2.1, 2.2. Por ejemplo, considera las formas y ritmos de aprendizaje de todos los niños y niñas del grupo para preparar la enseñanza de manera permanente y diversificada. Entonces acá tengo que hablar cuáles son esas formas y ritmos de aprendizaje para demostrar que cumplo con este criterio. Y eso además lo vamos a ver en las rúbricas. Mira, la pregunta que nos hacían acá es la siguiente. Vaya a la selección que está en la plataforma y complete la información. Nivel del niño, señala el nivel de los niños del grupo, puede ser sala cuna menor, medio menor, etc. Y las características. Realice una caracterización detallada, nos dicen ahí, de los niños y niñas que ayude a atender las decisiones que usted toma al planificar las experiencias. Considere características de los niños y niñas a partir de las cuales decidió qué objetivos de aprendizaje abordar, las estrategias, las formas de evaluar, etc. Entonces, nos piden que incluyamos características de desarrollo. Y acá cuando vemos las características de desarrollo, es interesante ver en el marco de la buena enseñanza que nos hablan de eso. Entonces acá dice, ¿cuáles son las características generales del desempeño profesional a nivel sala cuna? Y aquí viene como con vocabulario que podemos ocupar para hablar de estas características. Por ejemplo, dice, el nivel sala cuna, el educador o educadora observa, reconoce y valora que los niños y niñas presentan diversos intentos comunicativos, expresando sus emociones a través del llanto, gestos de sonido, movimientos y palabras. Por tanto, la preparación de enseñanza incorpora diversas estrategias que permitan responder oportunamente, etc. Entonces viene acá con descripciones de los niveles, de lo que se puede observar en cada uno de los niveles. Entonces no es que uno copie y pegue estas cosas en la respuesta, sino que aquí nos pueden dar vocabulario o de qué cosas nos podemos estar refiriendo cuando hablamos, por ejemplo, de esas características. Lo importante es que después esas características se vea que yo las estoy ocupando para incluirlas en las clases. Incluso
Aquí me dicen ya las características, ¿cierto? Dice, para el desarrollo de esta caracterización incorpore las características comunes como que ellas distinguen a los niños de entre sí. O sea, que no todos los estudiantes son iguales, sino que hay diferencias. Y lo otro interesante es ver las rúbricas. Entonces, por ejemplo, teníamos que hacer esta caracterización y bajamos de acá, vemos la rúbrica de indicador. Y aquí uno se puede guiar. Dice, rúbrica, caracterización de los niños y las niñas. Este indicador evalúa la capacidad para demostrar su conocimiento de las características que inciden en el aprendizaje, que en el fondo es el criterio que nos están midiendo. Entonces acá, cuando uno revisa las rúbricas, es bueno partir y ver qué nos piden en competente. Y después, porque en el destacado es del nivel competente más de algo más. Entonces, competente. El educador o educadora describe a los niños y las niñas de su grupo considerando sus conocimientos previos. Entonces tenemos que hablar los conocimientos previos de los estudiantes, intereses de los estudiantes, de los niños, las niñas, qué les interesa, qué les motiva. Y referirnos a al menos 3 tipos de características, como está su desarrollo cognitivo, y ahí podemos tomar como elementos, decíamos, del marco de la buena enseñanza, pensando en qué vocabulario ocupan para hablar de ese desarrollo. También sociocultural, socioemocional también, y motriz. Entonces, al menos dentro de estas 3 áreas tenemos que hablar de los estudiantes para tener el nivel competente. Pero además tendríamos que distinguir diversidad de esto del grupo. No podemos decir que todos son iguales, sino que hay un grupo de estudiantes que responden mejor a ciertos tipos de estímulos, que les gusta cierto tipo de actividades. A lo mejor hay otro grupo que no tanto. Entonces, hacer esa diferenciación y además, para tener destacado algo interesante, que describe a los niños y niñas del grupo considerando aprendizajes que poseen en cada uno de los ámbitos de las bases curriculares de educación parvularia. O sea, uno toma los ámbitos y ve cómo están los estudiantes en estos niveles. Entonces, la gracia es que revisemos este documento por cada uno de los indicadores. Por ejemplo, lo primero es la caracterización, después teníamos que hacer, basado en esas características, en el fondo tenemos que hacer 3 clases. Y cada una de estas clases tiene que cumplir ciertas cosas. Por ejemplo, coherencia, con el OA y el OAT, cómo vamos a hacer las clases y todo. Aquí está lo que nos van a evaluar. Entonces, mira, si te fijas de acá, dice tarea 1, va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cosas distintas que van a estar evaluando con esta tarea 1, que es donde nosotros hacemos la planificación, también hacemos la primera pregunta de caracterización y luego, si uno se fija, además, después hay una tercera cosa que nos piden, la fundamentación de la experiencia. Y aquí tenemos que demostrar que tomamos las decisiones que tomamos pensando en el grupo que tenemos. Vaya a la sección planificación y evaluación y complete la siguiente indicación. Indique el número de experiencia que seleccionó, puede ser la clase 1, la clase 2 o la clase 3, ¿cierto? Le llamamos experiencia de aprendizaje, lógicamente. Y fundamente en qué manera esta experiencia de aprendizaje permitirá a todos que aprendan y se desarrollen. Entonces aquí en el fondo tengo que demostrar que uní las características. Yo dije que mis estudiantes, había un grupo de estudiantes que era a lo mejor se entretenía con actividades grupales, otros con actividades más bien individuales, a lo mejor con cierto tipo de recursos se estimulan más, otros no tanto. Entonces ahora tengo que demostrar cómo yo tomé esas características para una de las clases. Entonces, ¿de qué manera las características del niño permitieron definir los objetivos de aprendizaje? ¿De qué manera el diseño corresponde a las características? Cuando hablamos de diseño instruccional, en el fondo es todas las cosas que nosotros, las decisiones que tomamos, como preparamos la sala de clase, los recursos que utilizamos, las actividades que desarrollamos con los estudiantes, también eso. Y dice de qué manera la estrategia de evaluación también permitirá recoger información de todos los estudiantes. Entonces está la forma en que hacemos la clase, cómo evaluamos y también cómo nosotros elegimos los objetivos de aprendizaje específicos. Todas esas cosas es para demostrar que nosotros elegimos específicamente para nuestro grupo de estudiantes y no para otro. Entonces ahí tenemos la tarea 1, ¿cierto? Hacemos toda esa explicación. Luego en la tarea 2 tenemos que demostrar en el fondo que nosotros analizamos la información que obtuvimos. Entonces tenemos 2 preguntas. La primera, análisis de una experiencia a partir de evidencias y registros de aprendizaje de los niños y niñas. Bueno, y en esta primera pregunta lo que nos piden hacer en el fondo es que demostremos que durante una de las clases fuimos capaces de recoger información con los instrumentos de evaluación que hemos descrito en esas clases. Y acá tenemos que demostrar que sabemos de analizar esa información, o sea, podemos observar la información que recogimos con estos sistemas con esta evaluación sistemática, documentada, ¿cierto? Que nos piden y demostrar que podemos tomar decisiones. Entonces, por eso nos hacen preguntas, ¿cuáles son las evidencias que hemos
tomado, ¿cierto?, en una de estas clases. Después las conclusiones respecto del análisis, incluyendo las diferencias entre niños y niñas. Después tenemos que analizar los diferentes elementos que decidimos ocupar durante la clase y cómo fueron impactando a los estudiantes para finalmente describir cómo vamos a seguir trabajando hacia adelante. En el fondo, que nosotros fuimos capaces de recoger información durante la clase a través de los instrumentos evaluativos que dijimos que vamos a tomar en una de estas 3 clases que vamos a elegir, y aquí tenemos que demostrar que esa información la leemos, la analizamos y tomamos decisiones en el fondo. Luego hay otra pregunta que dice análisis de una implementación de una instancia de juego. Y el juego es uno de los pilares del nuevo marco de la buena enseñanza. Y aquí tenemos que describir cómo nosotros hemos diseñado, por qué hemos tomado las decisiones que hemos tomado para la actividad lúdica de juegos que hemos podido observar de nuestros estudiantes, y también las conclusiones que podemos sacar de la observación de este tipo de aprendizaje. También en este caso es súper importante poder ir revisando qué nos dicen las rúbricas. Como vemos, hay solamente 2 rúbricas que indican esto. Entonces, por ejemplo, la segunda rúbrica, vemos la rúbrica análisis de la implementación de una instancia de juego, y podemos ver que para llegar a competente nosotros fundamentamos al menos una decisión pedagógica tomada en la instancia de juego o actividad lúdica, considerando las características de los niños, nuevamente, y los aspectos centrales del juego. Y acá lo interesante es que nos ponen una nota al pie de página para clarificar, para la persona que revise sepa qué es lo que tiene que buscar. Entonces vamos a ver, dice, aspectos centrales del juego, aquellos que hacen de la instancia de juego o actividad lúdica sea motivante, entretenida, flexible o significativa para los niños y las niñas. Y establecer al menos una conclusión considerando lo que observamos, pero ojalá dando cuenta de una mirada integral. ¿Qué quiere decir? Que establecer una conclusión con respecto a cada uno de los aspectos, o sea, una conclusión a través de motriz, cognitivo y también socioemocional. Luego viene una tarea 3 en la que se ve reflejada la importancia que tiene el trabajo con las familias según el marco de la buena enseñanza. Y la pregunta que nos hacen es la siguiente. Dice, piense en algún aspecto del proceso de enseñanza y desarrollo de los niños y niñas del grupo que haya decidido abordar en conjunto con sus familias. Por ejemplo, potenciar el desarrollo del lenguaje, promover la autonomía, mejorar las habilidades propias según el ámbito, definir el aprendizaje, entre otros. Y nos van a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué aspecto del proceso de enseñanza y aprendizaje desarrolló en conjunto? ¿Por qué es importante trabajar este aspecto con la familia? Describe la estrategia que utilizó para implicar a la familia, a los niños y las niñas de su grupo al abordaje del aspecto mencionado. Entonces, por ejemplo, qué instancias de trabajo en conjunto tuvieron, de qué manera las familias aportaron, etc. Y además, qué progreso y dificultades ha enfrentado al involucrar a las familias en el abordaje de este aspecto, cómo ha podido favorecer o no el aprendizaje, qué podría hacer para fortalecer este trabajo. Entonces esa es una instancia de evaluación que nos están pidiendo. Y si revisamos las rúbricas, también nos va a quedar mucho más claro. Aquí dice que el educador o educadora describe una estrategia de trabajo que implementó con las familias. Entonces describimos algo que implementó, orientado a abordar algún aspecto de aprendizaje, desarrollo o bienestar en conjunto con ellas. Y además, porque aquí podríamos estar en básico, lo mismo, digamos, y además no solo menciona los progresos y dificultades que ha enfrentado, sino que analiza la estrategia dando cuenta de los progresos y dificultades que ha enfrentado. ¿Cuáles son los factores que han permitido este progreso, que han entregado dificultades, y analizo cómo se han afectado entre ellos o cómo ha afectado el resultado global? Relacionándolos con el impacto con el aprendizaje. Entonces, cómo se relacionan entre ellos todas estas características, cómo impactaron el aprendizaje, y además nos dicen que como parte de su reflexión proyecta alguna acción concreta para fortalecer el trabajo de la familia en función del análisis anterior. Entonces acá nosotros decimos qué cosas funcionaron, qué fue positivo de este trabajo con las familias, y después doy como un plan sobre la próxima vez que yo trabaje con ellas, cómo específicamente lo voy a armar. Y para llegar a destacado dice, el trabajo que ha implementado con las familias sobresale porque incorpora acciones, ojo ahí, para potenciar la participación activa de ellas en la toma de decisiones o en instancias de reflexión conjunta. Entonces acá yo la gracia es que integra a las familias, que ellos tengan el poder de decidir. ¿Cómo hago para que ellos activamente participen tomando decisiones? No solamente que yo les dé tarea de que ellos, las familias, no. ¿Cómo hago para que tomen decisiones? También está en el destacado. Y luego de esto vamos a encontrarnos con el módulo 2, que es la grabación para una experiencia de aprendizaje. Aquí está la mayor parte del puntaje, como vamos a ver. Mira, nos piden un montón de cosas, ya que está presente el dominio B y el dominio C. Entonces aquí las instrucciones va a depender cuánto rato nos van a grabar, depende del nivel.
Ahí, considerando particular, la duración total será diferenciada 25 minutos para sala cuna, nivel de transición 40. Y aquí lo mismo, tenemos que poner un objetivo A, uno a T, seguir las instrucciones, preparar nuestra clase. Y acá directamente, bueno, obviamente hay que leer toda esta cosa administrativa, que va a pasar durante la clase, que se hace después de la clase, si se puede repetir la grabación, todas esas cosas hay que leerla, hay que llenar unas fichas, ¿cierto? Con el desarrollo de la clase. Pero lo más importante de acá es que nuevamente revisar las rúbricas. Como ves, las rúbricas es primordial para entender lo que nos están pidiendo. Y acá tenemos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diferentes cosas que nos van a medir. Entonces acá tenemos que ir leyendo cada una para saber qué es lo que va a estar tratando de observar la persona que vea mi clase grabada. Por ejemplo, tengo el primero que tiene que ver con el ambiente bien tratante. Entonces acá nosotros durante todo el tiempo dice que nosotros se ve que promuevo relaciones respetuosas con los niños y niñas, que responde de manera sensible y oportuna a los requerimientos. Y la gracia es que también viene con una descripción. Entonces, ¿qué quiere decir que sean relaciones respetuosas? Cuando, por ejemplo, usamos voz calma y cálida para dirigirse a los niños y niñas. Y hay que tener ojo, por ejemplo, con las salas cuando son muy grandes, tienen mucha reverberación, uno tiende a levantar la voz y en la grabación puede que parezca que le estamos gritoneando a los niños cuando en realidad no está pasando eso. Entonces, por ejemplo, acá la primera cosa que nos ponen es, hace contacto visual constantemente con ellos, muestra una disposición física cercana. Entonces hay que leer esto, porque si es que nuestro estilo de enseñanza no es el que está acá, tenemos que cambiarlo para la grabación, tenemos que practicar para que nos pueda funcionar. Entonces revisamos todo eso, esas rúbricas, presentamos nuestra clase y después vamos a tener una parte de tarea 5, trabajo colaborativo, que es igual para lo de educación media, básica, técnico profesional, parvularia, porque aquí vamos a trabajar en un proyecto para resolver un problema educativo de nuestro centro educacional. Puede ser que estemos trabajando en un colegio, ¿cierto? Donde está educación parvularia también, o puede ser que sea un centro que esté exclusivamente educación parvularia, también podemos trabajar aquí. Demostramos que trabajamos con otros profesionales de nuestra área y hay 7 cosas que tenemos que contestar. ¿De dónde salió el problema? Que vamos a solucionar, cuáles son las evidencias de este problema, si es que eso estaría reflejando una necesidad profesional. Además tenemos que demostrar que fuimos reflexionando, buscando soluciones hasta que la encontramos y después que evaluamos y seguimos la implementación de la solución. Después tenemos 3 preguntas más, en algunos tenemos que describir qué es lo que aprendimos específicamente de nuestros colegas, de cómo se reflejó esto en nuestros estudiantes. Después la siguiente pregunta, tenemos que hablar sobre algo que nosotros pensábamos sobre nuestros estudiantes que era falso, teníamos una falsa creencia y cambió. Tenemos que hablar de eso y finalmente cómo evaluamos la forma en que trabajamos con otros profesionales. No la solución, pero la forma en cómo trabajamos también tenemos que hablar acá. Y para mayor información te invito a ingresar a ayudaportafoliodocente.cl porque ahora en agosto del 2024 tengo un curso partiendo para educación parvularia. Nos vemos en un próximo video.